Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en una nueva emisión de este programa que hacemos de lunes a viernes llamado Seguimos Educando. Hoy es jueves y muy felices de compartir con ustedes este espacio, ¿no? Saben que, bueno, estamos en cuarentena, la cuarentena sigue y sin embargo, digamos, aunque las clases estén suspendidas, tenemos esta posibilidad de encontrarnos aquí por Canal Encuentro para compartir esos contenidos que trabajamos en la escuela, ¿sí? Obviamente esto no reemplaza la aula, no reemplaza la escuela, no es una clase en sentido estricto, pero aquí están los docentes, esos docentes que trabajan con ustedes todos los días en la escuela, cuando van a la escuela de manera cotidiana, normal, vienen acá a mostrar lo que hacen y sobre todo a demostrar que todos esos temas que se ven en la agenda escolar son interesantes, ¿no? Yo creo que a mí, por lo menos en estos meses de conducir este programa, lo que más me han devuelto en las redes, muchísimo, sobre todo en las redes, es esta sensación de, che, qué interesante, me volví a enganchar con la historia, me enganché con la física, me enganché incluso con la matemática, algo que me pasó a mí, que increíble, nunca hubiera pensado reenamorarme, porque en su momento estaba enganchado. Pero bueno, como después me puse a estudiar filosofía, no vi más un número matemático en mi vida hasta ahora que me resulta cautivante el razonamiento matemático. Bueno, todas esas materias están acá y las vamos a compartir. Hoy tenemos un programa con dos materias también muy particulares, artes visuales. Vieron que empezamos hace poco con la profesora Alma, que hoy nos va a acompañar con esta materia. Seguimos trabajando en el mundo de la historieta. Hoy vamos a ver a Quino como ejemplo, ¿no? del tema de encuadre. Y vamos a ver a Quino, vamos a ver a Medrano, vamos a ver historieta muda. Quino, el de Mafalda, ¿sí? Lo tienen. Así que, y una entrevista vamos a hacer también a un historietista. Así que vamos a arrancar con todo, con la materia artes visuales y después nos metemos en la geografía. Vuelve el profe Alejandro, vamos a ver minería, vamos a ver explotación forestal, así que estamos full, ¿sí? A compartir esta tarde con el programa de hoy y estos consejos contra el coronavirus. Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado. Ventila los ambientes cerrados. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono, ¿sí? Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, al 107. Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y empezamos con la profe Alma, artes visuales. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, damos comienzo entonces a la clase de artes visuales con la profe Alma. Bienvenida. Muchas gracias. Otra vez. Acá estamos. Acá estamos, seguimos con historieta. Seguimos con historieta y vamos a trabajar con algunos elementos nuevos para seguir indagando en el lenguaje visual. Bárbaro. Y lo vamos a hacer trabajando con historietas mudas, por un lado, historietas que no tienen palabras. Y vamos a traer a dos historietistas que son unos súper referentes del humor gráfico sin palabras, que son Medrano y Quino.
Y Quino, mira. y Quino. Quino, no sabía que Quino había hecho humor Sí, sin palabras. claro. Historieta muda. Es archifamoso por Mafalda, pero tuvo toda una etapa anterior en la que trabajó con dibujos en una hoja entera y dibujos mudos, y vamos a ver un poco qué uso hace ahí del lenguaje. Qué loco cuando un personaje o una obra te come todo el resto, ¿no? Como que vos decís Quino, Mafalda. Claro. Y cualquiera que sepa algo de Quino sabe que hay mucho más, pero... Y además es una etapa bastante interesante de Quino para mirar, con muchos elementos. La previa. Es toda esa previa y todo lo que él va dibujando en distintos diarios, aparecen estos dibujos y vamos a traerlos acá. Perfecto. Vamos a empezar por otro lado. Venimos revisando todo este tema del campo visual. ¿Te acuerdas que estuvimos trabajando con cómo vemos, cómo la mirada va haciendo distintos recorridos? Sí. Vamos a traer algunas cositas nuevas de esta mirada. Bárbaro. Vieron que como miramos con dos ojos, en realidad es como si tuviéramos dos cámaras en simultáneo, que toman dos imágenes distintas y que en una parte comparten plano. Si pensamos como en el campo visual, este continuo que vemos, siempre en el centro de la mirada es donde vemos mejor. Claro. A medida que nos alejamos, empezamos a ver más borrosos, más oscuros los colores. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no nos clavamos en un punto con la mirada y recorremos el campo visual, sino que lo que hacemos es movernos. Nos desplazamos. Nos vamos desplazando, vamos conociendo los objetos y lo que vamos haciendo es empezar a armarnos una memoria, como si fuera un archivo de imágenes. Claro. Imágenes es no necesariamente exactamente lo que estamos viendo, sino lo que nos queda como si fuera el recuerdo de todo eso que vimos. Claro. El archivo de imágenes que tenemos a lo largo de nuestra vida es enorme. Algunas quedan muy grabadas, otras se van perdiendo, pero tenemos un archivo gigante de imágenes. Perfecto. Bien, ahora, imagínate, Darío, que estás en un gran salón vacío. Sí, me colgué, ¿sabes con qué? ¿Con qué te colgaste? No, con los dos ojos. O sea, y si tuviéramos tres ojos... Si tuviéramos tres ojos... O sea, lo que veríamos sería una... Bueno, está esta cuestión de los animales, los pájaros, por ejemplo, que tienen los ojos y toman casi 360 grados. No, me encantaría eso. A mí también. Me encantaría, pero no. Bueno. Nosotros vemos casi 180 grados. Y si el tercer ojo acá, aparte, en el medio de la frente, entonces lo ves medio triangular todo. Me da miedo. Da miedo, bueno, da miedo. Volvamos a este gran salón vacío en el cual están todas las imágenes, como si fuera tu cerebro. Okay. Ahí están todas las imágenes que fuiste recopilando durante tu vida. Bien. Supongamos que las tenés que ordenar de alguna manera. Sí. ¿No? Entonces decís, bueno, voy a ir buscando qué imágenes se parecen a cuáles, para ir armando algún tipo de organización. Perfecto. Entonces podríamos decir, bueno, si yo tomo una palabra, puedo asociar un montón de imágenes que fui recopilando y ordenarlas de acuerdo a esa palabra. Entonces iría armando categorías, ¿no?, de imágenes, conceptos, agrupándolas, conceptos, tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que una palabra diferente convoque imágenes que habían quedado en distintos tipos de lugares. Claro. Con lo cual, estos archivos que vamos armando, estas relaciones entre las imágenes, entre nuestros recuerdos, no son fijos, no están estáticos. ¿Sí? Bien, ahora, hay una frase de Quino. ¿Te acordás que entrevistamos a Tute? Sí. Bueno, Tute, a su vez, entrevistó a Quino. Y le sacó esta frase. Le sacó esta frase. Porque Tute le pregunta a Quino, le pregunta, ¿qué es un buen dibujo? Sí. Que es una pregunta difícil. Y lo que dice Quino es que dice que en general un buen dibujo es uno que revele cosas que no te habías dado cuenta antes. Claro. Entonces, esta organización que estábamos haciendo entre las imágenes, en donde las palabras van convocando y van armando estos mapas, la podríamos pensar al revés. ¿Qué pasa si yo tengo dos imágenes y las convoco a un mismo espacio y veo qué palabras, qué palabras llaman? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que pasa cuando hacemos en artes visuales es que muchas veces se dan encuentros de imágenes que por ahí uno tiene en lugares diferentes. Claro. Y ahí surge esa sorpresa de la que habla Quino.
Entonces, siempre que armamos estos lugares en donde están las imágenes, que los podemos empezar a pensar como encuadres, Sí. Podemos pensar que es un espacio en el cual se van relacionando los elementos que quedaron ahí. La palabra clave es encuadre. La palabra clave es encuadre. A esta vista continua que decíamos que siempre está en movimiento, cuando yo encuadro, sobre todo pensando ahora en fotografía o en cine, cuando yo encuadro, por ejemplo con este cuadro que tengo acá, Ay, eso sí me da miedo. esto es tremendo. ¿Eso qué hace? Encuadra. Esto lo que hace es recortar y fijar una relación que siempre es entre quien mira y la realidad. Tal cual. Entonces, y lo que tapa también. Porque cuando encuadrás, exacto. no solo focalizás, sino que dejás arbitrariamente algo afuera. Claro, Sí. si yo pensara en la cantidad de puntos de vista que hay sobre algo, son infinitos. Porque tenés todos los alrededores, las distancias. Digo, pensando también en la subjetividad, en qué quiere decir tener un punto de vista. Obvio. Entonces, por eso es tan importante este tema del encuadre, porque por cada encuadre elegido hay un montón de otros encuadres descartados. Exactamente. ¿Mm? Bien, hay un acuerdo en ir pensando qué tipo de movimientos o qué tipo de encuadres puedo armar sobre algo que quiero fotografiar, por ejemplo. Sí, a ver. Puedo hacerlo horizontal, puedo hacerlo Claro. vertical y puedo hacerlo oblicuo de cualquier otra manera. Claro. ¿no? Entonces, cada elección que haga va a determinar cómo se va a armar y también qué conexiones puedo hacer entre lo que queda adentro de esa imagen. Está buenísimo. Por eso las preguntas que tenemos acá en el pizarrón también, ¿no? Como que Claro. el encuadre de algún modo define el límite de lo que vemos. El encuadre define el límite de lo que y vemos. busca que pase algo, ¿no? Por eso la segunda pregunta, Sí, ¿qué nos y además pasa con eso? hay una cosa más. El encuadre está en toda obra. Pensemos en cualquier obra del campo visual, cualquier obra de arte. Sí. Siempre hay un encuadre, siempre hay un borde que determina ese límite entre el espacio, entre la realidad y entre esa relación de cosas que está pasando dentro de la obra. Para sacar la idea un poco de que el encuadre es el encuadre de la cámara. Claro, no es solo eso. Claro. Tal cual. Bueno, entonces, Nos vamos, tenemos que ir a ver un video. Dale. Y después seguimos con esto. Vamos a reconocer algunos de estos planos que utilizó Westergel en el Eternauta. Lo vemos y seguimos con el análisis que nos está brindando Alma. Le gustaba leer y ver películas. Y sus historietas toman muchos procedimientos del cine y de la literatura. Si pensamos las viñetas como si fueran tomas cinematográficas, podemos tener planos generales, en donde se muestra claramente la relación de los personajes y su entorno. Primeros planos en donde vemos el rostro de los personajes, o planos detalle de algún objeto. Y también interesa la forma en que se suceden esos planos, qué va primero y qué va después, de forma similar a lo que en cine se llama montaje. Al igual que en la literatura, en las historietas suele haber un narrador, que puede estar en primera o en tercera persona, y diálogos que habitualmente se representan con globitos. Oesterhel toma del cine y la literatura el recurso del suspenso. Muchas de sus historietas terminan con el famoso continuará, que dejaba al lector esperando la próxima entrega. Bien, Alma, recordemos entonces la diversidad de estos planos que se nombraron recién en el video. Bueno, en el video aparecen 3 planos. Aparece el plano general, Sí. que es el más abierto. Después están los primeros planos un poco más cerca. Y después los planos detalle. Sí. Podríamos agregar un plano que se usa bastante, que es el plano americano, que es este corte por acá. Claro. Y por supuesto hay muchos otros planos. Sí. Hay tantos planos como a uno se le ocurra para Claro. experimentar. Es esta cuestión del código de ponerse de acuerdo. Estos qué son quiere estándares, decir. digamos, Claro. planos estándar, sí. No quiere decir que uno tenga que agarrar un libro y elegir cuál plano y hacer eso. El plano Uno puede americano, experimentar. Nunca lo entendía el plano americano. El plano es ni más tan como- cerca ni tan lejos. Claro, pero es más económico en el sentido de que calza más, pero porque te Tiene corta que menos. ver con cierta estética y proporción del cuerpo Sí. a la hora de armar la imagen. Mirá. Y ciertos lugares en donde, digamos, funciona mejor ese corte que se hace. Claro. Claro. Entonces, Buenísimo. bueno, A ver. acá traemos que nos viene justo Sí. a Medrano, a José Mirá. Luis Medrano. José Luis Medrano. José Luis Medrano, que
publicó estas historietas que se hicieron famosas con su nombre, que se llamaron grafodramas. Mira. Me encanta porque... Ahí lo anoto. ¿Grafodramas? Grafodramas. Me encanta porque él le puso un nombre a lo que hacía que lo diferenció de cualquier otra historieta. Claro, obvio. Los grafodramas son de Medrano. Claro, o sea, nadie más usó el nombre grafodrama para hablar de su Nadie trabajo. más lo usó. Y fíjate cómo él tomaba este formato alargado, tan propio de los diarios, de las tiras que se publicaban en los diarios, y lo que hizo, no en todos, pero en la mayoría de los ejemplos, fue trabajar con la imagen entera. Es un formato bastante extraño para dibujar. Siempre tenemos un formato más parecido al de una hoja. Ahí están los planos, ¿no? Acá tenemos los planos. En este ejemplo de acá, ahí vemos como este personaje se va acercando, cada vez más se lo ve bastante enojado. Y esta resolución que me encanta. Yo me puse a pensar si había otro dibujo posible más efectivo, no es una palabra que me guste, pero que este plano negro me encantó. Pero el negro, ¿qué es? El pelo. Bueno, y porque el cuadro, mira cómo se llama. Se llama Puñetazo. Se llama Puñetazo. Increíble. Incluso podés pensar si es una metáfora visual o no, o simplemente cerró los ojos. Cerró los ojos. Lo que veía, porque esta es la mirada de quien lo recibe. Me encanta. Entonces acá tenemos todo el desarrollo de los planos y también en las otras podemos ver primeros planos, planos generales, distintos tipos de modos de abordar esa cuestión también de la distancia a los objetos, que es importante. Entramos en el mundo de lo que es la tira muda, ¿no? Claramente ahí en Puñetazo. Claro. El mejor ejemplo. ¿Qué características tiene la tira muda? Él trabajaba sin palabras en la imagen, pero muchas veces en el título estaba la clave de lo que teníamos que mirar o de lo que pasaba, ¿no? En estos desarrollos que le hacía alargados, siempre hay como alguna tensión y la palabra tiene que ver con ese punto de tensión en la imagen. El muda refiere básicamente a que los personajes no hablan, nada más. Después hay un título. Que no aparecen palabras. No aparecen palabras. Que no aparecen palabras dentro del dibujo. Dentro del dibujo. Bueno, vamos a ver un video, Alma, donde se nos cuenta sobre Medrano y sus grafodramas. El humor de Medrano no es efectista ni de carcajada. A veces no alcanza con un golpe de vista sobre un grafodrama para toparse con el detalle que detona la gracia. Medrano carga las tintas en uno de los muchos personajes del cuadro como si lo enfocara con una lente especial y coloca el peso emotivo en un gesto, en un ademán, en una señal imperceptible. En silencio, con esos subrayados gráficos, Medrano delata amablemente los comportamientos sociales sin condenas moralizantes. Ese último recurso, el humor mudo y costumbrista, Medrano lo utilizó en la serie de calendarios de alpargatas que ilustró y en el Contreras, el personaje que inventó en la revista PBT y que iba siempre a contramano del mundo. Medrano publicó en la revista Bea y Lea la saga que llamó Florida y Diagonal, que es la esquina que se veía desde la ventana de su propia oficina. Sobre ese fondo apoyaba siempre el chiste. La línea clara de Luis Medrano se convirtió en una de las más certeras a la hora de hacer reír sin decir ni mu. Me enganché, Alma, con esto de cómo un título, el paratexto que se le dice, ¿no?, tiene incidencia directa en el sentido de lo que después se muestra y más en una tira muda. Es la única palabra que aparece, es la del título y te condiciona toda la lectura después. Sí, un buen ejercicio para hacer es probar cambiar esa palabra por otra. A ver qué pasa con la lectura de la historia. Si te cambia o no. Te cambia o no. Bueno, viste que ahí al final del video se muestra una serie de grafodramas. Sí. Acá tenemos uno de los que aparece. Sí. ¿Sí? Que fíjate que aparte qué buena la resolución de trabajar todo con línea y el vértigo, el color del único personaje pintado y con más detalles el dibujo. Impecable. Bueno, Medrano tomaba esta serie de dibujos parado en la ventana del edificio en donde estaba la oficina de Popurrí, que era una revista, humor gráfico. ¿Podemos ver en placa esa foto de Medrano? Ahí lo tenés. Mira.
Ahí lo tenés. Ahí, desde ese lugar de la oficina, él miraba el microcentro porteño. Ahí estamos en Diagonal y Florida. Qué formal, ¿no? Qué formal. Qué otra época. Hoy uno se imagina a los historietistas Sí. más hippies, Como ¿no? más, sí, Con otro look. más relajados. Bueno, como lo vimos a Tute en la entrevista, o a Delius, más relajados. Más relajados. Sí. Bueno, ahí se iba a trabajar de traje, ¿no? Sí. Entonces él está ahí mirando todo esto que pasa en Diagonal y Florida, que ese fue el nombre de la serie, que después, cuando hizo la recopilación de todos estos dibujos que se iban publicando, usó ese nombre y después usó otro que era Apuntes desde un balcón. Ok. Fíjate que desde su ventana se ve el edificio Bensich, que es un edificio bastante emblemático de los hermanos Bensich, y de una diagonal que no tenía tantos años. Claro. Era bastante reciente. Esto es de fines de la década del 20. Claro, esto es de fines de la década del 20. Si yo tuviera que tratar de imaginarme y reconstruir a partir de esa foto Sí. cuál era su ventana o desde dónde miraba, ¿vos podés creer que lo hice? ¿En serio? Lo hice de verdad. Lo hice. Me metí en esos mapas 360 Sí. y... ¿Pero fuiste al edificio? No. No. Metiéndote desde... Me metí en un mapa 360, busqué esa vista, Sí. desde dónde podía ser, y encontré otro edificio Bensich que está enfrente, Claro. que tiene las mismas molduras y la misma herrería. Entonces, logré identificar las 4 o 5 ventanas desde la que Medrano... Genial. Me encantó. Aparte de Y eso. por lo que conté era como un 7º piso, para que se imaginen cómo veía él una Florida y Diagonal, Sí, más o menos así. Así. Esto es una postal que no sabemos quién es el autor, claro. pero es de unos poquitos años antes. Así que probablemente lo que veía era bastante parecido, pero esta, si reconstruimos el punto de vista, estamos en la calle. Está sacada Estamos en desde la la calle, claro, no desde arriba. Claro, ¿ves? Escúchame, Esto es lo que él veía. ¿Y la del lado que es actual? Y acá tenemos una vista casi igual actual. Sí, actual. Increíble. Pensando en también cómo vería Medrano hoy esa misma esquina. ¿Podemos decir que la ventana de Medrano era su encuadre? Yo creo que sí y que no. Por un lado, se tenía que asomar y buscar esa vista hacia abajo, Claro. ¿no? Por otro lado, la pregunta que me surge a partir de lo que decís es, ¿buscaba Medrano eso para dibujar o como veía eso lo dibujaba? Y vos sabés que la misma oficina, además de Medrano, dibujaba Calé. Y Calé hizo unas historietas y pintó una Buenos Aires completamente diferente. Con lo cual lo que pienso es que a Medrano le interesaba hacer toda esta sociología y mirar todas esas personas que por momentos se comportaban igual, por momentos algunas sí algo diferente. Y le interesaba esa distancia, entonces podríamos decir que él buscó ese encuadre. Perfecto. Bueno, ¡ay! Me dejaron afuera de la viñeta. A ver, voy a entrar. Qué gracioso que soy, ¿no? Desastre. Tengo futuro en el mundo de la historieta. Como personaje puede ser. Como personaje, me mataste. Bueno, nos vamos al recreo con una alumna que nos cuenta una historieta de Mafalda. Y venimos Dale. después del recreo con Dale. Kino. Papá está trabajando, Guille. ¿Por qué? Porque cuando uno es grande tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no puede comprarse comida, ni ropa, ni nada. ¿Por qué? Porque así está organizado este mundo, Guille. ¿Por qué? 1 año y medio y ya candidato a los gases lacrimógenos. Bien, seguimos en Seguimos Educando. Saben que todos los programas los pueden encontrar en el portal de Seguimos Educando, que es seguimoseducando.gov.ar. Los programas, diversos contenidos, ejercicios, tienen todo ahí. Esta clase misma va a estar ahí. Es más, alguien la puede estar viendo ahora desde ahí, escuchándonos, que estamos diciendo que la pueden ver desde ahí. Tenemos como una dislocación del tiempo. Ya estamos ahí entonces. Ya estamos ahí, pero no estamos ahí al mismo tiempo. Me encanta eso. Como me encanta cuando a veces uno graba un programa que no va en vivo, ¿viste? Y dice hoy, y en realidad es otro día.
Estamos con los miedos hoy. ¿Qué Me generaste como una pasa? especie, sí, porque es muy de los Porque fantasmas. te encontraste con tu personaje de historieta. Me encontré con y mi es personaje un de historieta y no lo espejo suelto tremendo. más. Me di cuenta que, como en ese cuento de Borges que analizamos, yo puedo ser un personaje de historieta que no me estoy dando cuenta que lo estoy siendo. Y me doy cuenta que lo soy cuando yo dibuje un personaje de historieta al que le dé vida. Quizás tengas que correr el marco, el punto de vista y te des cuenta que estás ahí. Ay, no, prefiero que no, prefiero no darme cuenta. Bueno, en Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc. Vamos así para empezar este bloque a ver un video sobre Kino y sobre la producción de Kino de historieta muda previo a Mafalda. El primer chiste que publicó Joaquín Lavado, más conocido como Kino, fue en el año 1954 en la revista Dibujantes. Se trata de una tira muda de 4 cuadritos. En el primero, el esquemático y amargado preso con traje a rayas pica piedras. En el segundo, se alegra de salir en libertad. Y en el tercero, entra con optimismo a una agencia de empleos. En la última viñeta, el personaje se amarga otra vez picando piedras. Solo ha cambiado el uniforme. Desde el principio, sus silencios eran tan inteligentes como sus ideas. Apenas le alcanzaba con un puñado de líneas claras y limpias para provocar en los lectores una risa amarga. De joven, Kino irrumpía cada semana con varios minutos de silencio en el glorioso Rico Tipo. El primer Kino aportó un humor callado que desafiaba el costumbrismo torrencial que proliferaba en aquella época de la mano de Divito, de Calé y de tantos otros. Antes de llegar a Mafalda, el mendocino prefería esos chistes silentes dibujados en forma minimalista, lo que en aquellos años se conocía como humor sintético. Esa producción llana y universal dio lugar a una compilación que se publicó en forma de libro en 1963. Fue su primer libro y se llamó Mundo Kino. Qué impresionante es la labor de Kino. No vamos a analizar Mafalda. ¿Tendremos alguna clase sobre Mafalda? Más adelante no sabemos todavía. No lo sé, pero hay muchísimo material y muchísimo para ver y leer sobre Mafalda y no tanto sobre esta etapa de Kino, Sí. que la verdad que es muy impresionante. Es una etapa en la que él desarrolla un humor profundamente filosófico. Sí. Está haciendo preguntas bastante existenciales acerca de la condición humana, sobre el bien y el mal, y también reflexiona mucho sobre la burocracia y las instituciones. Claro. El matrimonio, la escuela, este tipo de temas los toma y... Se pelea mucho contra todo lo normativo formal, ¿no? Esta especie como muy de los 60 también, ¿no? De la crítica también de esa época. Sí, y fíjate ahí cómo se ve esa impronta de él que después va a aparecer en Mafalda también. Claro. Ese Sí. tipo de crítica. Traje 2 ejemplos acá para que miremos opuestos. ¿Por qué? ¿Opuestos por qué? Opuestos, los ejemplos. A ver, Sí, ¿qué te parece? Primero. ¿Lo tenemos en placa? No. Ahí está, ahí sí lo estamos está. viendo. Fíjate, el primero te voy a ayudar un poco. Dale. El primero lleno de detalles, súper cargado de líneas, mucho trazo, mucha trama. Y el segundo, lo contrario. Lo contrario. Por el tema también, ¿no? Porque fíjate, lo traje a propósito, porque fíjate este hombre mirando un cuadro conceptual cuyo nombre es Línea. Excelente. Y Todo lo todo que se esto que está imagina. acá está hecho con un solo trazo. No. Si lo buscan van a ver que pueden recorrer todo el dibujo entero de punta a punta. Pero aparte, Alma, empieza con la línea. Empieza por la línea y son estas imágenes que decíamos que convoca el concepto, Me encanta. de las que hablábamos antes, como si todo esto organizara un lugar en donde se juntan todas esas imágenes. Tremendo. Es Escúchame, tremendo. esto es toda una sola línea, entonces. Todo esto es una sola línea en donde ahí ves que aparecen distintas figuras, personajes, bastante tenso, ¿no? Aparte toda esta tensión de los personajes contra el vacío, sin referencias de espacio. Bueno, este es el tipo de trabajo que hace Kino y que realmente vale la pena buscar y vale la pena Es mirar. genial porque cuántas veces estamos ante arte así, digamos, expresionista o simbolista o conceptual, como en este caso, que ve una sola línea
o vemos eso y no sabemos, nos quedamos así. Mirá todo lo que se nos presenta en la cabeza. Sí, bueno, además genial, nos desafía a preguntarnos qué es el arte, qué nos gusta, dónde colocamos lo que nos gusta, qué otras cosas hay, quién llama arte a qué. Todo este tipo de preguntas. Me gusta en relación a esto, que es tu tema, además, digo, como profe de esta materia, ¿dónde poner el acento? Si en la recepción o en la producción. Porque acá lo que te está mostrando es que el artista pudo haber dibujado una línea, pero lo que importa es lo que genera en quien lo recibe, ¿no? Y claro, en este caso, el espectador de ese cuadro, mirá todo lo que se le abre. Y vos le preguntás al tipo que hizo este cuadro qué quisiste poner y jamás te va a decir esto. Y jamás te va a decir esto. Y además, a quien está mirando, ¿hasta dónde le puede servir eso? ¿No? Porque en definitiva, esa lectura está entre la obra y quien la mira. En el mundo que se genera entre la obra y quien la mira. No es la obra y no es tampoco quien la mira. Y para la producción es lo mismo. Y este es como todo lo contrario, ¿no? Está demasiado dicho todo ahí. Este es todo lo contrario y tiene toda esa fuerza de los trazos y esta cosa que decíamos de ese pesimismo de la mirada, puesto también en el modo de resolver la imagen, ¿no? Este tema resuelto de esta manera no funcionaría igual. No. Vemos toda esta carga de elementos y las caras y demás. Además es como una crítica metapolítica. Me fui con esa, ¿no? Pero es una crítica metapolítica porque acá lo que se está discutiendo, en realidad, ambos dos están discutiendo como por el derecho a protestar. O sea, los dos están protestando por el derecho a protestar. Por el derecho a protestar. Y una cosa más que aparece que me encanta y que también es algo que une a los dos, que no habíamos dicho, es que hay como un reencuadre. Fíjate que en ambos hay cuadros dentro de cuadros. Es cierto. ¿Viste? Bueno, buenísimo. La verdad que seguiríamos analizando cuántas historietas de Quino, digo, o sea, puedes tomar cualquier de sus cuadros y darle aparte cómo se conjuga esto, lo filosófico, lo político. Está buenísimo. Sí, y tenemos esta cosa de aparte del arte como lugar desde el que mirar distintas disciplinas. Pensá que todas las clases de Seguimos Educando tienen trabajos con imágenes. Y entonces, si te parece, vamos a entrevistar ahora a Luciano Saracino. Luciano es historietista, es escritor de historietas, de novelas, de guiones para series de televisión, libros para chicos, ensayos, letras de canciones. Tremendo todo lo que hace Luciano y lo más importante, que es por donde quiero empezar, que sus obras han sido publicadas en idiomas tan diversos como el español, italiano, francés, portugués, catalán, inglés, coreano, serbio, alemán, griego y ruso. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Darío, hola Alma, ¿cómo están ustedes? Bien, che, qué placer, un gusto saludarte, gracias por darnos este tiempo. El placer es todo mío, todo mío. Ay, bueno, vos sabés que recién en la presentación que hacíamos dijimos como que la mayoría de tus obras están traducidas a un montón de idiomas. ¿Las viste? ¿Qué sentís viendo tu obra traducida al serbio, al ruso, griego y coreano, por ejemplo? Sí, la verdad que es un flash, la verdad que es un flash. A veces las llegás a ver, como te las mandan por correos editoriales, a veces te enterás porque te mandan algún premio que no sabías que existía, o te avisan por internet que se publicó lo que decís vos, ¿no? En serbio. Lugares que yo, la verdad, no conozco. Tuve la suerte de conocer un montón, de ir inclusive a dar charlas. Mira, una vez di una charla en la Feria del Libro de Taipei, en Taiwán. Y era una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Un montón de gente que te preguntaba cosas y vos las respondías en un español y bueno, alguien las traducía en taiwanés. Así que sí, la literatura es un modo de viajar, de recorrer, y a veces cuando pasan estas cosas tan locas y tan divertidas, nada, sorprende muchísimo, nos sorprende. Ahora, qué loco, digo, el hecho de que esté traducido muestra que tu obra circula por todos lados. ¿Qué pasa ahí con lo local y lo global? O sea, evidentemente se te juega algo argentino, pero que tiene esa especie de posibilidad de circular por todos lados, ¿no? Hay muchísimo de eso. Mira, la famosa frase, ¿no? De pinta tu aldea y pintarás el mundo. O sea, si uno escribe desde acá, y cuando digo desde acá ni siquiera estoy diciendo desde mi ciudad, que es Buenos Aires, mi barrio, que es La Paternal, o mi casa. No, estoy hablando desde acá, desde adentro. Vamos a contar cosas que le pasan a un montón de gente. Y la verdad que sí es algo extraño cuando uno dice, por ejemplo, bueno, ¿por qué en Grecia
se publicó este libro y funcionó este libro, que yo escribí desde acá, desde mi corazón. ¿Por qué en Taiwán? Bueno, porque hay un montón de cosas que son de todos. Por ejemplo, la oscuridad, por ejemplo, el amor, por ejemplo, el miedo a la muerte, por ejemplo, la soledad, por ejemplo, las aventuras, ¿no? Eso nos corresponde a la humanidad completa. Y cuando las contás, obviamente que nosotros desde Buenos Aires, desde Argentina, desde Latinoamérica, de nuestra región del mundo, tenemos un condimento propio, un modo de contar propio. Y eso, para afuera, para un francés, para un español, para un italiano, es súper interesante. Vos sabés que te buscan a veces, justamente porque tenés el tono de voz. Hay una frase, Darío, Alma, que me dijeron mucho en Italia y en Francia, que es: Argentina exporta futbolistas y guionistas de historieta, ¿no? Y era una cosa que inicialmente, claro, es graciosa, y después te pones a pensar por qué. ¿Y por qué? Wow. Porque tenemos una escuela de historieta muy importante y tenemos un tono de voz muy propio que aparentemente afuera les gusta. Así que bueno, mientras les guste, acá estamos contando. Vos, si, así para pensar por ahí, viste, no sé si está bien la pregunta, pero digo, si tuvieras que, vimos recién con Alma algo de Mafalda, de Quino, ¿no? Digo, sí. Si hay que pensar una historieta así que sea la más emblemática de lo argentino, y sabiendo que vos fuiste guionista de Germán, ¿no? De lo que fue la vida de Westergel, sí. ¿Qué elegirías? ¿Más la línea Mafalda o más la línea Westergel? Hay un montón de líneas justamente que hablan sobre el hacer argentino. Mafalda, por supuesto, es una. Mafalda tiene un montón de tópicos que la vuelven no solamente argentina, sino universal. Vos sabés que en Francia creen que Quino es francés. De hecho, le dicen la niña roja, que es el apodo que tiene Mafalda. Y cuando uno les dice, no, pará un poquito, que Quino es nuestro. Increíble. Hay como una... Sí, es increíble. Y después hay un montón de historietas súper locales. Patoruzú, ¿no es cierto? Claro. Que habla sobre el indio, el inmigrante, porque habla de un montón de cosas. Pero para mí, la historieta argentina, por antonomasia, es el Eternauta. Sí. Exactamente, el Eternauta, porque habla de la Argentina y habla, a ver, pensá que el personaje principal del Eternauta se llama Juan Salvo, ¿no? O sea, ya de por sí el nombre es un nombre argentino, pero es un nombre que define al personaje. Juan, ¿qué significa? Es un nombre común, es un nombre totalmente de acá, nuestro, que te marca una clase media, que te marca alguien más, ¿no? Alguien del montón es un Juan. Y su apellido es Salvo. Es Salvo, ¿no? O sea, está hablando de alguien justamente que se salva, que va a luchar, que tiene como la acción como parte de su composición personal. Así que yo creo que ahí están todos los argentinos, todos, porque cuando se juntan este grupo, es una historieta que habla sobre una invasión extraterrestre, es una historieta que habla sobre la familia, sobre la importancia de la familia, ¿no? El hombre quiere defender a su esposa y a su hija, la esposa quiere defender su fuerte, que vendría a ser su hogar, la amistad, el grupo ese que está jugando al truco, un truco que en la mano inicial le toca a Flor, a Juan Salvo, y él cuando empieza a hacer el cantito, en el río Paraná viene navegando un piojo, se acaba el mundo, se le acaba el mundo. El mundo se acaba antes de que termine de hacer el cantito de Flor, y ese cantito de Flor es argentino. Ese juego que están jugando, ese grupo de amigos, es argentino. Esa buhardilla en donde empieza a suceder el fin del mundo, es argentina, ni siquiera porteña, es de cualquier ciudad, de cualquier pueblo de nuestra región. Así que a mí me parece que sí, que el Eternauta es la historieta argentina. Además, ¿sabés por qué es argentina? Porque pasa en Argentina, la aventura sucede acá. Y hoy en día, que estamos acostumbrados a un montón de series de televisión y películas donde podemos ser aventuradores de nuestra aventura, los argentinos, en el 57, cuando le escribo a Westergel, eso no sucedía. Claro, no era... La aventura la vivían los estadounidenses. Los otros siempre. La aventura pasaba en Marte, pasaba en París, pasaba en Francia, pasaba en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, Westergel nos enseñó desde la literatura que la aventura podía pasar también acá, que nosotros podíamos ser dueños de nuestra aventura y justamente con eso cambiar nuestro destino. Me parece fascinante. Excelente. Acá Alma te va a hacer una pregunta. Bueno, retomando esto que decías del Eternauta, nosotros estábamos trabajando con este límite entre la ficción y la realidad. Esto del escritor que se mete en la historia, que a su vez hay otra historia. ¿Cómo trabajás eso? Digamos, ¿se mantienen separadas la ficción y la realidad o pueden llegar a mezclarse o a confundirse? Es muy difícil, ¿no? O sea, el escritor cuando cuenta, ¿qué cuenta?
el escritor. ¿Se puede separar la producción, sea literaria, sea pictórica, sea dramática? ¿Se puede separar de lo que le está pasando al escritor y su mundo? ¿No? ¿Existe la posibilidad de analizar una obra sin analizar el contexto en el que esa obra fue creado? En ese sentido, el escritor siempre se cuenta. Aunque estés escribiendo una historia de hadas, de duendes, de piratas que atraviesan el Caribe transportando un tesoro, etc. En algún punto, esa historia la está escribiendo alguien, y ese alguien va a filtrarse en la historia, en la historieta. Oesterheld, por supuesto, se pone como personaje, ¿no? La historia comienza con un escritor de historietas al que se le presenta la aventura en forma de un fantasma que se aparece sentado en su estudio. Ese personaje es real, entra en la historia, con lo cual ahí, Alma, es concreto lo que decís, se rompe la barrera de escritor y escritor parte de la ficción. Ahora, cuando no lo hacemos, el escritor, el guionista, ¿está dentro de la historia? Yo te diría que sí. Yo tengo 80 y pico de libros publicados y si me los pongo a revisar, estoy, y también está lo que me pasa, lo que le pasa a mi país, lo que le pasa a mi gente, porque uno es un curioso, porque uno va escuchando y uno va escribiendo lo que le pasa, uno va escribiendo lo que te marca. Así que me parece que sí, siempre somos parte de la historia, los escritores. Te hago otra pregunta. ¿Cómo fue publicar? Y te pido que le cuentes, viste que nuestro programa es para, sobre todo, lo ve todo el mundo, pero para estudiantes de cuarto y quinto año, digamos, ¿cómo fue publicar en Fierro? ¿Y qué, o sea, qué es Fierro? ¿Por qué es tan importante? La revista Fierro, Darío, era la revista que compraba mi viejo cuando yo era pibe. En la década del 80 apareció de golpe una revista que justamente hablaba de la historieta como una expresión artística, ¿no? Había escritores haciendo historieta y había artistas plásticos haciendo historieta, con lo cual uno abría la Fierro y era un viaje por un museo, era una maravilla. Y ahí publicaban los mejores del mundo. Vos sabés que en esos años, en los 80s, salía elegida como la mejor revista de historietas del mundo, la Fierro, en los grandes festivales. Tremendo, sí, tremendo. Y ahí publicaban todos, de verdad, no todos los argentinos, todos los del mundo, porque publicaban autores franceses, italianos, ¿no? Norteamericanos. Era un revistón. Y yo medio como que crecí en una casa donde se compraba la Fierro, la revista Humor, había un montón de revistas que iban saliendo, de historietas, con lo cual nos íbamos formando despacito con esto. Bueno, cuando la Fierro vuelve a salir, ya en los 2000, primer década del nuevo milenio, me llaman para ver si quería ser parte de este nuevo staff. Y la flasheaste. La flasheé, pero a un nivel, ¿sabés, Darío? ¿Sabés, Alma? Que yo no dormía. Ponele que salía los sábados. Ese viernes a la noche no dormía. Claro. Y era esperar a ver qué había el kiosco para ir a comprarla. Me compraba la revista donde yo había publicado. Qué lindo. Y era un flash, ver ese nombre, Fierro. Inicialmente en los 80 era Historietas para Sobrevivientes. Era una revista que salió en la democracia recién nacida. Y la bajada que tenía era Historietas para Sobrevivientes. No era poco esa bajada. Hermoso. Luego, cuando publiqué yo, la bajada era la historieta argentina. Claro. Con lo cual, imagínate estar jugando un partidito con colegas dentro de la Fierro. Era fuerte, era fuerte. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Te hacemos, acá Alma te hace la última pregunta. Es un placer hablar con vos. No, por favor, con ustedes. Justamente la clase pasada teníamos una Fierro acá, en la que había unos dibujos de Moebius. Moebius cuenta, tremendos, Moebius cuenta que, si bien fue guionista y trabajó con distintos procesos, a veces lo que hacía era dibujar primero sin saber qué iba a pasar con la historia y le iba construyendo a medida que dibujaba. ¿Cómo es esa cuestión del orden entre el dibujo y la palabra? Esa sería la pregunta. Como todos los procesos son múltiples, ¿no? Con todos los procesos artísticos, no hay un modo de encarar una tela en blanco, no hay un modo de encarar un escenario vacío, no hay un solo modo de hacer una historieta. Hay un montón, y yo te diría más, que hay tantos modos como guionistas y dibujantes hay en el mundo. Claro. Cada uno lo hace como puede. Lo que decís vos de Moebius era una técnica, ¿no? Dibujo primero y después veo. ¿Sabes quién la usaba mucho? Stan Lee, el creador de Spider-Man, Hulk, todos estos personajes hacían eso. El dibujante dibujaba y después él ponía los diálogos, pone que le decía 3 páginas de diálogo entre tal y tal. Bueno, después ponía lo que venía. Es un modo. A mí, por supuesto, lo que me gusta, como guionista que soy,
es hacer las cosas en un orden escalonado. Primero, la idea, ¿no? Aparece la idea. ¿Cómo aparece la idea? Puede aparecer dialogando con un dibujante, me junto a comer un asado, me voy de vacaciones con uno y empezamos a ver qué queremos hacer. Aparece en la esquina, porque en la esquina vi algo que me llamó la atención y me despertó una historia. Aparece eso, llegando a Taiwán, que la azafata me dice hay que cerrar las ventanas, y yo flasheo que por qué las estamos cerrando, debe haber un avión chino, que está un dragón chino que está volando alrededor mío. Las historias aparecen como aparecen, son esquivas, son musas de alguna manera. Sí. Una vez que aparece la historia, yo lo que hago es, ahí sí, me encierro. Este es mi estudio, tengo mi espacio, prendo la computadora, desactivo internet y escribo. Ahí escribo, estoy solito, es el momento donde escribo solo. Luego ese guión se lo paso al dibujante y con el dibujante debatimos. Él me puede llegar a sugerir alguna cosa, algún cambio, y después lo dejo solo a él. Claro. Lo dejo solo a él a que dibuje. Ustedes no saben, Darío, Alma, lo hermoso que es. Yo tengo lo que les digo, ¿no? 42 años, un montón de tiempo laburando acá. Todavía cuando recibo un mail de, por ejemplo, Ariel Olivetti, Kika Alcatena, cualquier dibujante con el que esté trabajando, que tiene el clipcito al lado, significa que me está mandando un adjunto con alguna página, claro, me emociono, vuelvo a temblar. Y ahí, bueno, recibo la página dibujada por el dibujante. Yo esa página que estoy viendo no me la imaginé así. ¿Por qué? Porque soy escritor y trabajo justamente con un dibujante. Es un laburo en equipo, laburo totalmente de a dos. Sí, y cuando recibo esa página dibujada, lo que hago es la escribo de vuelta. ¿Por qué la escribo de vuelta? Porque ahora el personaje tiene cara, tiene expresión, tiene rayitas arriba de la frente, tiene una sonrisa que es así y no así. Entonces empiezo a ver que las palabras que yo escribí en un Word en blanco, ahora que están dibujadas, pueden cambiar. Ahí hago un laburo al revés, hago un laburo de, digamos, justamente, de completar lo que hizo el dibujante. Te agradecemos un gran testimonio porque muchos de estos chicos y chicas que nos están viendo están empezando, animándose a la experiencia de dibujar, de escribir, así que además tu experiencia sirve también como inspiración, además de la pasión que le metés, digamos, el tip de cómo trabajar entre dos, así que te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias, Luciano, Luciano Saracino. No, por favor, a ustedes. Placer gigante. Y a los chicos, una cosa, Darío, a los chicos, si no lo escriben, no lo va a escribir nadie. Si no lo bailan, no lo va a bailar nadie. Si no lo caminan, no lo va a caminar nadie. Háganlo ustedes que están ahí, que tienen ganas. No hay nada más hermoso. Eso sí es el único consejo. Háganlo, que está buenísimo. De una. Abrazo, Luciano. Chau, chau. Gracias. Bueno, qué lindo. Cuánta pasión, emocionante. Cuánta pasión y cuánta variedad en los procesos, en cómo cada uno va encontrando la manera de que manejaba toda la cosa pasional, pero también la técnica, ¿viste? O sea, y son las dos esferas que necesitamos. Como si no se pudieran pensar separadas, ¿no? Tal cual, de una. Bueno, gracias por estar hoy. Un gusto. Una nueva clase y bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. Y nosotros, ¿dónde estoy? Acá, nos vamos al recreo y seguimos educando con geografía. Bien, seguimos educando. Les quiero mostrar, bueno, estos son los cuadernillos de Seguimos Educando, que bueno, son los distintos formatos en los que venimos trabajando. Nosotros haciendo los programas de tele, en los cuadernillos más contenido, ¿no? Obvio, porque hay más contenido, más tiempo para leer, tenemos las distintas materias, así que bueno, nunca los habíamos presentado así en vivo. Estos cuadernillos se reparten a todos los que quieren de algún modo seguir entonces conectados con la escuela. Nosotros cambiamos de materia, nos metemos en el mundo de la geografía con Alejandro. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido. Bien, gracias. Tanto tiempo. Es verdad, tanto tiempo. No fue mucho, ¿no? No, pero una semana, pero en el medio como esta historia, geografía, gran disputa historia-geografía, es como la grieta, ¿no? Historia y geografía no, son complementarias. Pero bueno, es como grieta. Los vecinos ahí. Son rivalidades. Son rivalidades, Boca y River estaban al lado. Ambos son recelosos, los historiadores, los geógrafos de su campo, pero bueno. Obvio. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Hoy vamos a trabajar con otros ambientes de nuestro país y la idea es trabajar con otras actividades económicas que se dan en ellos en función de sus características naturales y puntualmente vamos a trabajar con explotación maderera y con minería. Y minería. Bueno, empecemos con explotación maderera. Sí, antes déjame aclarar que son
de las que habíamos hablado como actividades primarias, ¿sí? Sí. Y eso tiene que ver con que, bueno, se vuelcan u orientan a la obtención de materias primas. ¿Sí? Claro. Puntualmente, en cuanto a la explotación maderera, podemos decir que hay distintas formas de llevarlo a cabo. Si querés, lo puedo ir anotando en el pizarrón para me ordenar parece bien. alguna información. ¿Sí? Tenemos explotación maderera, tenemos la forestal por un lado, ¿no? Ahí me tilde, sí. Maderera. Vamos a hablar de clasificaciones. Ahí está en maderera. Sí, está perfecto. Vos me decías, perdón. Sí, la forestal. Sí, ¿no? tenemos la explotación forestal, exactamente. Y esta palabra que siempre me generó como mucha extrañeza, que es la silvicultura. Exactamente. Vamos introduciendo algunas palabras nuevas. Te acordás, hace unas clases era vitivinicultura. Sí, pero es más conocida, vitivinicultura. Bueno, silvicultura es como... Silvicultura es una novedad, tal vez. ¿Qué es de selva? No. Claro, tiene que ver con las distintas formas en que manejan el recurso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de explotación forestal, estaríamos hablando del aprovechamiento del bosque nativo. ¿Sí? Claro. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son los bosques nativos y qué distribución tiene en nuestro país. Por el contrario, la silvicultura estaría cultivando para su aprovechamiento, y entonces hablamos de bosques implantados, por el contrario. Ah. O sea, en la explotación forestal se le llama a cuando se aprovecha un bosque que por naturaleza se da de ese modo. Claro. En cambio, en la silvicultura hay una producción del recurso, digamos. Claro, y en función de eso es que podemos decir que la explotación forestal sería una actividad primaria, ¿sí? Extractiva, junto con la pesca y la minería, ¿sí? Están tomando recursos de la naturaleza que los dispuso de determinada forma, mientras la silvicultura, si bien también forma parte de las actividades primarias, va a estar dentro de las actividades que vos mismo dijiste, productivas, generan el propio recurso que aprovechan. ¿Sí? Perfecto. Así entendemos esos dos grandes rasgos, dos grandes grupos. Y desde otro criterio de clasificación, podríamos hablar de una explotación maderera comercial. Claro. ¿Sí? Que va a apuntar a mercado, básicamente, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. Y aprovecha, bueno, básicamente las maderas, principalmente, pero otros productos como de repente corteza. ¿Para qué? ¿Sí? Y otras sustancias. Bueno, tienen aplicaciones en... Igual el más importante es madera, ¿o no? Sí, madera con distintos usos que ahora vamos a mencionar, pero puede tener aplicaciones diversas como la industria farmacológica o algunas industrias que en algún momento lo usaron intensamente, como por ejemplo para el tratamiento de cueros, ¿sí? Con sustancias que se dicen tánicas, que hacen al tratamiento del cuero para llegar a mercado. Y el otro grupo sería la explotación maderera de subsistencia. Claro. Que acá hablamos principalmente de los usos que hacen las poblaciones locales, que tal vez vivan dentro de bosques nativos o en las cercanías, y que principalmente los aprovechan con el fin de obtener leña, pero también puede que lo hagan en búsqueda de frutos. Claro. ¿Sí? Así que tenemos usos heterogéneos o distintas formas de clasificar las formas de explotar la madera, ¿no es cierto? Los árboles... simultáneamente a esto que vos planteás, que tiene que ver con su explotación, incluso no solo comercial, sino como subsistencia, pero también son fundamentales para lo que es el ecosistema y el cuidado ambiental, ¿no? Claro, los tenemos que pensar como una pieza clave, ¿sí? De toda la conservación ecosistémica a la que apuntamos, ¿sí? Y para ello, afortunadamente, existen marcos legales que apuntan a generar esa conciencia. Al respecto de los bosques nativos, tenemos la ley 26.331. ¿Sí? De bosques nativos, justamente, que lo que busca en principio es, o lo que buscó en principio es incentivar el ordenamiento territorial, es decir, hacer relevamientos respecto de las superficies boscosas, ¿sí? Pero también podemos decir que apuntó a impulsar la categorización de los usos de esas superficies, ¿sí? Para ir evaluando el manejo de los mismos en función a un manejo sustentable, ¿no es cierto? Claro. Y promover justamente prácticas sustentables al respecto de este recurso tan puntual, porque recordemos que estamos hablando de recursos
que serían de los que llamamos en algún momento recursos renovables, pero con gestión sostenible, ¿no es cierto? Es que se regeneran en tiempos naturales, sí, pero las sociedades también tienen que instrumentar prácticas que garanticen su continuidad. Claro, porque los árboles, o sea, se regeneran después de un tiempo. Digo, Claro, sí. Y el consumo va mucho más rápido, me parece, que lo que después, de modo natural, se genera en términos de reproducción, ¿no? Esa dicotomía está en el trasfondo de la clasificación que hacemos de los recursos, ¿no? Los tiempos naturales, como vos decís, son los tiempos de la naturaleza que no podemos controlar, pero los tiempos sociales son muy acelerados y es lo que genera esta tensión en la disponibilidad de los recursos, ¿sí? Las formaciones arbóreas protegen cuencas hidrográficas, evitan la erosión de los suelos, o sea, son fundamentales, ¿no? Tienen muchísimas funciones, exactamente, entre otras, además, contener la erosión de los suelos, que es un factor muy importante. Vos decías contribuir a la conservación de las cuencas hidrográficas y de los volúmenes de los ríos, pero eso también vemos que en superficies deforestadas tiende a aparecer problemas de inundaciones, ¿no es cierto? También podemos decir que contienen el viento, y no es una función menor porque, por ejemplo, se vuelve muy importante para zonas de cultivo, ¿sí? Claro. Así que hay múltiples usos. Uno también interesante en función de otros temas que hemos abordado, por ejemplo, la absorción de gases contaminantes como el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y podemos decir, como dato, para graficarnos de esta función, que una hectárea de bosque puede llegar a procesar aproximadamente 10 toneladas de dióxido de carbono al año, con lo cual hay múltiples. Impresionante. funciones. En el próximo video vamos a conocer las 5 grandes regiones de bosques nativos que tenemos en la República Argentina. Bosques nativos de Argentina. En nuestro país existen 6 grandes regiones forestales de bosque nativo, representadas por diferentes biomas. Entendemos por biomas a la combinación de flora y fauna que caracteriza a una determinada región. Selva misionera. Se asienta en la meseta misionera, así como también el noreste de Corrientes. La recorren los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Tiene un clima subtropical de lluvias abundantes que permiten el crecimiento de árboles de gran altura. Posee distintos estratos, 2 arbóreos, uno de lianas y epífitas y otro más bajo denominado sotobosque. Es el bioma de mayor biodiversidad de nuestro país. Algunas especies son lapacho, laurel, guatambú blanco, cedro misionero, petiribí, timbó, pino paraná, etc. Entre la fauna podemos encontrar animales como monos, coatí, águilas, tucanes, lagartos, tortugas, yacarés, serpientes. Entre ellos, el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero están considerados monumento natural provincial. Selva tucumano-boliviana o yungas. La selva tucumano-boliviana o yungas se desarrolla en las laderas de las sierras subandinas. La diferencia de precipitaciones genera diferentes estratos de vegetación. Entre la flora abunda el cebil, timbó, lapacho rosa, cedro, nogal, orco molle. Entre la fauna podemos encontrar yaguareté, puma, tapir, pecarí, zorro de monte, coatí, aves como la paloma nuca blanca, guacamayos, etc. Parque Chaqueño. Es una amplia región que se extiende por la llanura chaqueña y parte de las sierras pampeanas. Presenta marcados contrastes, como el clima cálido con lluvias que disminuyen de este a oeste y el clima árido del centro, donde las lluvias son escasas. La altura varía de 1.300 a 500 metros sobre el nivel del mar. La vegetación es diversa, con bosques caducifolios, es decir, que pierden la hoja durante parte del año, y xerófilos, es decir, adaptados a la sequedad. Algunas especies son el quebracho colorado santiagueño, quebracho blanco,
algarrobo y lapacho. Entre la fauna podemos encontrar pumas, pecaríes, aguaraguazú, osos hormigueros. Espinal. Se extiende por parte de la llanura chaqueña, llanura pampeana y las sierras pampeanas. Es una zona con grandes variaciones climáticas. Presenta un bosque caducifolio de baja altura donde alternan palmares, sabanas y estepas. Cuenta con especies como el algarrobo, el caldén y el ñandubay. Entre la fauna puede identificarse el puma, el zorro gris, zorrinos, vizcachas y cuises. Monte. Esta región, que se extiende en parte de las sierras pampeanas, como también de los Andes septentrionales y centrales, presenta zonas áridas y semiáridas con importantes cambios en las temperaturas, con cobertura vegetal baja. Predominan los arbustales de jarilla y los bosques de algarrobos. Entre la fauna podemos encontrar el guanaco, zorro gris, pumas y maras. Bosque andino patagónico. Se extiende a lo largo de los Andes patagónicos fueguinos, de clima templado a frío y húmedo con lluvias concentradas en invierno. Presenta coníferas con un estrato arbóreo y otro herbáceo. Abundan lenga, ñire, coihue, araucaria, ciprés. Entre la fauna podemos mencionar huemul, pudú, zorro colorado, puma, águilas y cóndor. Bien, ¿podemos marcar las regiones en el mapa de la Argentina? Estábamos viendo, claro, en el video la distribución de los bosques nativos y es interesante verlas en el mapa, ¿no es cierto?, todas juntas, para también dimensionar su distribución y su superficie, su extensión, ¿no es cierto? Si bien vamos a ver que esto ha cambiado, ¿sí? Por el noreste de nuestro país tenemos, ¿sí?, con el verde más intenso, la selva misionera, ¿sí?, que es uno de los biomas de mayor biodiversidad de nuestro país. En esta franja de verde más claro tenemos por acá, el Parque Chaqueño, ¿sí?, que tiene una extensión bien desarrollada, atraviesa distintos relieves. Misiones ¿sí? es estupidísimo. Sí. O sea, claro, bueno, es de la las zonas, característica, claro, en función de las condiciones climáticas, la importante presencia de humedad que permite ese gran desarrollo de biodiversidad, típico de las selvas, ¿no?, de las zonas ecuatoriales, tropicales. Pero bueno, acá las condiciones climáticas evidentemente cambian. Son y otras. la diversidad se modifica, ¿no es cierto? Entonces hablamos sí del Parque Chaqueño. Acá vuelve a aparecer la selva, pero es otra selva, es la selva tucumano-boliviana o también las llamadas yungas, ¿no es cierto? Que vemos las vimos a las distribuidas, yungas. claro, las vemos distribuidas a lo largo de las sierras subandinas. ¿Sí? Después tenemos un bioma bastante extenso, un bosque nativo muy extenso, que es el bosque del monte, ¿sí?, con también condiciones medioambientales diferentes, en climas de mayor aridez, donde la vegetación se resiente, es distinta. Y tenemos acá como una especie de arco que atraviesa distintos relieves. El espinal, exactamente, que tiene una distribución muy heterogénea, porque fíjate que comienza en Corrientes, atraviesa Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, parte de San Luis, de La Pampa, de Buenos Aires. ¿Sí? En la llanura no, o sea, el árbol cada tanto, ¿no? Bueno, en la llanura, puntualmente, si queremos hablar de la llanura pampeana, van a ser más bien escasos, ¿sí? Porque la vegetación dominante es la hierba, baja, suave. En la llanura chaqueña, al norte, ¿sí?, dentro de este conjunto, por el contrario, las hierbas bajas y suaves son reemplazadas por vegetación baja, sí, pero más dura. Y los árboles no son abundantes, pero pueden haber formaciones. Buenísimo. ¿Algún dato más? Porque tengo una pregunta de un alumno. Sí, antes déjame que aclare que la explotación maderera comienza en nuestro país hacia fines del siglo XIX, en el contexto de algo que ya mencionamos, que fue el modelo agroexportador, ¿sí? Pero va a crecer marcadamente durante las primeras décadas del siglo XX y justamente, por ejemplo, en la región del Parque Chaqueño, ¿sí?, donde va a haber un uso muy intensivo del quebrachal, ¿sí?, con distintas aplicaciones en la época. Recién hablábamos de sustancias, por ejemplo, el tanino que se obtenía para curtir cueros, o las maderas del mismo quebracho para la expansión del ferrocarril,
¿sí? Pero también se va a practicar en esta época en otras provincias como mismo Misiones o incluso Córdoba. Excelente. Vamos a la pregunta de un alumno y escuchamos la respuesta por parte del profe Alejandro. Yo escucho todos los bosques que se pierden en el Amazonas en Brasil. ¿Sucede lo mismo en Argentina? Bien, la pregunta, ¿sucede lo mismo en la Argentina? Sí, una pregunta muy oportuna porque lamentablemente tenemos algunos datos que nos van a permitir observar que sí, lamentablemente esto existe. Si querés los ordenamos en el pizarrón. Dale. A estos datos, que van a ser bastante gráfica la respuesta, ¿no es cierto? Porque podemos decir que a 1915 la superficie de bosque nativo era de 106.888. Y acá estaríamos hablando de hectáreas. ¿Sí? 106.888.400 hectáreas. En 1915, estábamos diciendo a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Para 1953, el bosque nativo va a pasar a 70 millones de hectáreas. Acá lo podríamos relacionar con algo que también habíamos visto en algún momento, que es el manejo de los recursos, ¿no? Claro. Estaríamos en plena vigencia de el modelo explotacionista, ¿no? Donde no había ninguna racionalización en el uso, ninguna racionalidad. 1980, vamos a pasar a ver unas 60 millones, 220.000 hectáreas. Tal vez acá, por el contrario, podríamos decir, empieza a advertirse un poco más ese modelo que fue el conservacionista. Claro. ¿No? Y para la actualidad, 2020, hay un estimado que lo ubica entre 20 y 30 tremendo. millones de hectáreas, con lo cual, bueno, creo que las cifras son contundentes al respecto de que las superficies de bosque nativo han mermado de más de 100.000 a menos de 30.000. Menos de 30.000. ¿Qué onda? Bueno, ¿qué pasó? Creo que lo podríamos explicar en líneas generales en función de qué alternativas ha encontrado la Argentina de desarrollo económico, ¿no es cierto? Volcándose marcadamente en la extenuación del aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Claro. Tal vez si hubiesen progresado otras alternativas o proyectos económicos, esto se hubiese podido manejar, y evidentemente una falta de conciencia ecológica. Eso sí, ¿no? Muy evidente. Número uno. Sí. Te quiero decir algo, eras muy prolijo hasta hoy. Ahí. Sí. Bueno, no sé qué pasó. Es que hice los números grandes. pero venías siempre con mucho cuidado. Me extrañó que no hayas borrado cuando veías que no te entraba el número, pero no importa. Bueno, puede fallar. Falló. Y falló. Puede fallar y falló. Sí. Bueno, y que nos trajiste también ese... Sí, si querés podemos hablar de las causas, ¿no es cierto?, de por qué se produjo esta merma, ¿no es cierto? Y en principio tendría que ver con actividades como la minería, ¿sí? Que usaron las superficies de bosque nativo con usos variados, como generar energía o también durmientes para transportar el material, ¿no es cierto? Claro. Pero mismo la práctica de la agricultura, de la ganadería, han sido actividades que llevaron a la disminución de las superficies de bosque nativo, como también el desarrollo de infraestructura. ¿Sí? Que son todas actividades que, incluso cuando vimos el caso de la cría de cabras en San Luis, justamente veíamos la disminución de la vegetación de las travesías en función del avance de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que ahí tendríamos causas distintas. Totalmente. Después podemos pasar ya a los bosques implantados, ¿no? Sí. Exactamente. La implantación de bosques, que mencionábamos antes como silvicultura, recién va a empezar a marcarse a mediados del siglo XX, ¿sí? Pero si analizamos la dispersión geográfica de esta práctica, es mucho más acotada y también va a ser mucho más acotada en superficie, ¿sí? Tenemos al respecto un gráfico de tortas, ¿sí? Que nos muestra de manera bastante clara. Tenemos aproximadamente en Argentina 1.200.000 hectáreas apenas de bosque implantado, pero es un bosque muy importante, ahora vamos a mencionar por qué. Y la distribución de esa superficie sería la que nos muestra la torta, ¿no es cierto? Tenemos dominando en concentración la provincia de Misiones con un 34%, la provincia de Corrientes le sigue bastante cerca con un 30%,
Entre Ríos tenemos con un 12% y Buenos Aires con un 9%. Y provincias como Córdoba o Neuquén, de repente, que estarían dentro de este resto que suma un 15%. Perfecto. Bueno, clarísimo. ¿Algún dato más? Sí, decíamos, bueno, ¿por qué son importantes las superficies de bosque implantado? Porque en ellas se ejecuta aproximadamente el 90% de la explotación maderera actual, y esto entonces pone a resguardo al bosque nativo, ¿sí? Y como especies que se explotan en estas superficies de bosque implantado, tenemos que mencionar a las coníferas, a los eucaliptus, a las salicáceas y a los álamos y sauces, entre otras. Perfecto. Nos vamos en el próximo video a seguir con esta línea de razonamiento que nos está llevando Alejandro, que es entender por qué es conveniente la actividad forestal o silvicultura. La actividad forestal tiene una serie de ventajas. Reduce la necesidad de utilizar el bosque nativo, se puede realizar en suelos y climas muy marginales para la agricultura y la ganadería, es protectora contra la erosión y es un importante captador de carbono de la atmósfera. Teniendo en cuenta esto, y que en nuestro país el consumo de papel va en constante aumento, la forestación pareciera tener un futuro promisorio. Los árboles y su madera han sido en la historia de la humanidad un recurso de suma importancia, como generadores de oxígeno, como fuente de energía, de calor, aportando material para la construcción. Por eso es importante el trabajo que hacen personas como Denis y el Pulga, que ayudan a cuidar este recurso dándole un uso racional y equilibrado mediante la forestación controlada. La madera es y será un elemento fundamental para la vida y el desarrollo de las personas. El gran tema, Alejandro, y nada, haciendo un recorrido por todas las clases que venimos trabajando contigo, es justamente cómo encontrar un equilibrio sano, me sale el adjetivo, entre la explotación comercial y el cuidado del medio ambiente. Sí, hasta ahora, los ejemplos mayormente nos hablan de un equilibrio que está bastante desequilibrado, o por delante, ¿no? Por venir. Pero bueno, también afortunadamente han habido avances en materia legislativa al respecto, y así como han habido novedades al respecto del manejo del bosque nativo, podemos decir que también las hubo respecto al manejo de los bosques implantados, ¿sí? Que tenemos una ley. Exactamente, que es la voy a anotar, 25.080/98, de inversión en bosques implantados, y que entre otras formas de promoción justamente lo que reconoció fueron ayudas económicas a modo de subsidios no reintegrables. Perfecto. Bien, nos vamos al recreo y nos metemos después del mismo en el último bloque, nos metemos con minería, ¿no? Minería. Último bloque de geografía, minería, después de este recreo con el profesor Alejandro, clase de geografía. Seguimos educando. Habíamos medio terminado, o queremos más bien terminar todo este desarrollo o análisis de la actividad maderera. Hagamos como un resumen, si te parece, para pasar al tema que sigue. Sí, estuvimos hablando de las formas en que se maneja o desarrolla esta explotación maderera. Hablamos de bosques implantados, de bosques nativos y en función de ellos de silvicultura o explotación forestal, y de la legislación que intenta proteger las superficies de unos y de otros, ¿no es cierto? Perfecto. Y estos números tremendos, y las cifras contundentes que nos demuestran que el bosque nativo de Argentina ha mermado en tan solo un siglo marcadamente. Perfecto. Vamos a ver entonces este último video sobre el tema, donde se nos cuenta cómo se lleva adelante la actividad forestal en los bosques implantados. Este es Denis.
Denis trabaja en una empresa de forestación en Misiones que provee madera para diferentes usos. El proceso de forestación es largo. Las semillas se plantan en invernaderos, de donde salen los pequeños árboles que se trasplantan al lugar donde crecerán. Los primeros años exigen mucho cuidado por las hormigas y otros insectos, pero una vez que los árboles adquieren cierto tamaño, los cuidados son menores hasta el momento del corte, que es una tarea más mecanizada. Acá el corte lo hago con esta máquina. Busco el lugar de corte, lo volteo, lo derramo y lo corto en segmentos iguales. Una vez cortados, los troncos se cargan en camiones que los llevan a las plantas de celulosa o a los aserraderos, dependiendo del tipo de madera y su producto final. Al igual que Denis, que trabaja cortando árboles en Misiones, el Pulga trabaja cortando árboles en el delta del Paraná. A diferencia de Misiones, donde los troncos son cargados en camiones para su traslado, en el delta los troncos son llevados a la orilla del río para ser trasladados en barco hasta su destino final. ¿A qué se destina, Ale, la producción que se genera en los bosques implantados? Bueno, aproximadamente un 50% de esta madera que se obtiene de bosques implantados se destina al procesamiento en función de obtener pasta de celulosa, ¿sí? Y el otro 50% se destina a la elaboración de muebles, la construcción de muebles, o bien a la construcción con distintas aplicaciones. Bien. Pero algunas particularidades que podemos tener en cuenta es que, bueno, siendo los tiempos naturales de las especies, en ocasiones bastante prolongados y que se pueden llegar a prolongar hasta 10 o 20 años, las industrias madereras organizan también las superficies de cultivo y el corte de manera escalonada, ¿no? Como para tener siempre disponible recursos, si bien optan por maderas de rápido crecimiento. Perfecto. ¿Te quedó algo más sobre las maderas o podemos pasar a minería? Sí, un detalle que podemos mencionar es que la población cercana a los bosques nativos o los bosques implantados, pero sobre todo a los nativos, también obtiene algún sustento de estos bosques, ¿no es cierto?, que eventualmente pueden ser un complemento alimenticio o una fuente de ingresos a partir del aprovechamiento de sus recursos. Así que también conservarlos, por supuesto, significa conservar el hábitat de estos habitantes, de estas personas. ¿Y qué podemos decir de la minería, como para introducirnos? ¿Cuáles son las particularidades de la minería? Bien, en principio, como decíamos al comienzo del programa, la clase, la minería es una actividad primaria, ¿sí? Apunta a la obtención de materias primas. En este caso estamos hablando de una actividad que se concentra en la extracción de recursos no renovables de la corteza, ¿sí? Y que podríamos ubicar también como la explotación forestal dentro del grupo de las extractivas. Claro. ¿Sí? Pero podemos mencionar algunas particularidades de la minería, si querés, borro el pizarrón y ordenamos estos datos. Dale. ¿Sí? Como por ejemplo, bueno, las particularidades que tiene o las etapas que implica el desarrollo de la práctica. Claro. ¿Sí? Así que vamos por acá de nuevo. Vamos a decir particularidades. Una primera muy importante es la localización acotada. Muy acotada, ¿no? Porque está como circunscripta a donde la naturaleza provee. Acotada. En algunos tipos de minerales esto es mucho más acentuado, en otros tal vez la distribución es un poco más extendida, como el petróleo, el gas, el carbón, pero en los metalíferos o incluso los más raros de ellos, la localización realmente se restringe mucho, ¿no es cierto? Otra característica que podemos mencionar es el aprovechamiento limitado en el tiempo, ¿no es cierto? Claro, tienen un tiempo. O sea, se puede llegar a extraer todo el mineral que hay en una mina y se terminó. No es un recurso renovable, ¿no? No, no es un recurso renovable. Y justamente esto nos habla o nos lleva a otros detalles que vamos a mencionar hoy, que es que, bueno, eventualmente hay que evaluar también la viabilidad en tiempo, ¿no es cierto?, de esa explotación. Claro, a nivel más de cuidado ambiental, decís. Bueno, las empresas generalmente lo van a hacer en función de sus ganancias, pero se entiende que deberían tener contemplación también del cuidado medioambiental. Si nos remitimos al pasado, básicamente no. El objetivo ha sido evaluar cuántos años de rentabilidad aseguraba, ¿no?
Otra característica que podemos mencionar es una gran demanda de insumos. ¿Qué significa esto? Bueno, es una actividad, insumos, que necesita a su vez de una provisión muy variada de partes, digamos, piezas, entonces conecta con un montón de otras, que también podríamos llamar eslabonamiento, ¿no? Para llevar a cabo la construcción de una mina, pero también la extracción y el procesamiento, se necesitan de muchas actividades vinculadas entre sí. Y otra característica podríamos agregar, la demanda de mano de obra calificada. Claro. Que muchas veces no está presente en los lugares donde sí los minerales y entonces obliga a desplazamientos, ¿no? Claro. Decís que, digamos, desde la lógica empresarial genera un encarecimiento. ¿El desplazamiento? Sí, pero a lo que me refiero es que cierta parte del personal que trabaja en la operatoria de las minas es personal con niveles de instrucción avanzado y que eventualmente empleados en la empresa tienen que viajar a distintos destinos donde estén las explotaciones que encuentren, ¿no? Igual si hay, cuando se descubre una mina o se decide la explotación de una mina, en la zona también hay como una movilización importante, ¿no? Sí, pero ese impacto a nivel laboral tal vez es un poco más relativo, ¿no? Más relativo. Porque, bueno, son empresas que al día de hoy, vamos a ver, en el transcurso de este segmento, tienen un alto agregado de tecnología y tal vez necesitan menos de mano de obra, pero sí hay una participación. Lo que pasa es que no es un factor tan determinante, claro. Tan determinante. Hay una quinta, ¿no? Característica que es que la inversión inicial, ¿no? Me parece que... Gracias por recordarme. Como decías un poco vos antes, supone realmente una rentabilidad que se da a largo plazo. Entonces... Claro, exactamente. Y el tiempo que se dice de retorno, ¿no es cierto?, de esa inversión, es bastante prolongado, distinto a otras actividades donde el retorno es mucho más rápido. Pero bueno, tiene que ver con las etapas de desarrollo de la actividad y la puesta en marcha o puesta en valor de esa zona, ¿no es cierto? Así que eso puede esto hace que sean solo grandes empresas las que se dediquen a esto, ¿no? Exactamente. El capital que demanda una inversión de este tipo no suele estar así tan fácilmente disponible en empresas tal vez locales, y entonces es una actividad que ha sido bastante monopolizada, si se quiere, por grandes empresas multinacionales que disponen de esos fondos, ¿no? El nombre de nuestro país, Argentina, remite a la plata, ¿no? Argentum en latín. ¿Cuáles son los minerales que se extraen en nuestro país? Porque, tenemos como una idea como muy somera, pero hay de todo. Bien, en principio la minería se practica con distintos tipos de minerales. Podemos hablar de los metalíferos, que serían los más raros y en consecuencia de más valor. Los no metalíferos, que ahora vamos a ver ejemplos y demás. Y también tenemos los que se dicen rocas de aplicación, ¿sí? O piedras semipreciosas, hay muchos. Pero en principio podemos decir que en nuestro país, entre los metalíferos, ¿sí?, se extrae oro, plata, cobre, estaño también, ¿sí?, zinc, manganeso, entre otros, ¿sí? Entre los no metalíferos vamos a mencionar la sal común, el cuarzo, por ejemplo, y la calcita, ¿sí? Y entre las rocas de aplicación, por ejemplo, el mármol travertino, el mármol ónix, ¿sí?, piedra laja, yeso y otras. Impresionante. Vamos a ver un video ahora donde se nos sigue comentando más sobre la industria minera. Una de las características de la explotación minera es que generalmente se realiza en lugares muy alejados, ya sea en la alta montaña andina o en la meseta patagónica, lo que lleva a que la explotación sea una típica actividad de enclave. Se construyen caminos hacia el yacimiento y trabajadores, maquinarias e insumos llegan al lugar desde muy lejos para construir una ciudad en medio del desierto. Las primeras extracciones mineras correspondieron a las varias fiebres del oro, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Años después, se produjo la explotación de los yacimientos de tungsteno ubicados en las sierras de los Comechingones, en San Luis. Ya avanzado el siglo XX, se desarrollaron 3 nuevas áreas mineras. La primera en la provincia de Buenos Aires, con la explotación de las canteras de cemento. La segunda, el carbón, en Río Turbio, Santa Cruz. Y la tercera en La Puna, con 2 establecimientos mineros, Pirquitas y El Aguilar.
Después de los 90, la explotación minera fue creciendo con la apertura de la Alumbrera en 1997 y otros establecimientos en Santa Cruz y San Juan. Para el año 2010, había 10 grandes minas en explotación y otras tantas en construcción. ¿Qué formas de explotación minera existen, Ale? Bien, existen distintas formas de llevar a cabo la minería, ¿sí? Una de ellas podría ser la que se conoce como minería por canteras, ¿sí? Que, por ejemplo, consiste en extraer grandes bloques de mármol que luego van a ser pulidos para ser industrializados, ¿sí? Otra puede ser la minería aluvial, ¿sí? Que es la que se lleva a cabo en los ríos, aprovechando los minerales que el río arrastre, ¿cierto? Y, por ejemplo, se pueden extraer pepitas de oro o piedras preciosas, semipreciosas, ¿sí? Otra sería la minería por destape, que es aquella que consiste en aprovechar horizontes de suelo donde haya una concentración acentuada de cierto mineral, como por ejemplo es así que se extrae el carbón, ¿sí? Después tenemos la minería subterránea, ¿sí? Que es aquella que nos representa la idea más tradicional, donde se forman galerías que pueden ser horizontales como verticales y van siguiendo la veta o filón, ¿no? La concentración de mineral, ¿sí? Y tenemos una minería bastante actual, que es la que vamos a trabajar en parte en lo que sigue, que es la minería a cielo abierto, ¿sí? Que consiste en generar excavaciones concéntricas que van tomando cada vez más profundidad, ¿sí? Y pueden llegar a tener dimensiones realmente muy importantes. Las tenemos en una placa, ¿no? Todas estas 5 formas, aquí las vemos. Por canteras, para extraer bloques de mármol que luego son aserrados y pulidos. La aluvial, minerales transportados por cursos de agua que erosionaron la roca en la que se encontraban. Los ejemplos ya los dio recién Ale, las pepitas de oro y los diamantes. La explotación por destape, el mineral está dispuesto en franjas horizontales a escasa profundidad, como en el caso del carbón. Tenemos más, la subterránea, por medio de galerías tanto horizontales como verticales, buscando vetas o lugares de alta concentración del mineral, y la explotación a cielo abierto por medio de excavaciones concéntricas de distinto diámetro, lo que genera un pozo escalonado. Se utiliza para minerales que se encuentran en baja concentración y en forma dispersa, como el oro, el cobre y la plata. Podemos pasar ahora al mapa, ¿no? Sí, sería interesante analizar la distribución de minerales en nuestro país. Y para eso tenemos este mapa que nos muestra las regiones y algunos de los minerales en que abundan, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces en el noreste, tenemos explotación de arena, canto rodado y lateritas, ¿sí? En el noroeste tenemos, por el contrario, minerales metalíferos, vamos a ver acá, plomo, plata, zinc, bueno, caliza, que no sería un metalífero, boratos, caliza, litio, rodocrosita, ¿sí? En Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis tenemos caliza, mármol, dolomita, uranio, ¿sí? Talco, yeso. Patagonia tenemos hierro en Sierra Grande, pero tenemos también baritina, tenemos zinc, arcilla, y en la región pampeana encontramos rocas de aplicación, ¿sí? Como por ejemplo arena, canto rodado, sal en la provincia de La Pampa, piedra caliza, ¿sí? Así que la disponibilidad es bastante amplia. Y por acá lo que tenemos son los emprendimientos mineros. Mirá, ¿sí? Qué buen mapa, ¿eh? Ajá, sí, un mapa temático, de verdad es que hablábamos en otras clases de los mapas temáticos, del mapa económico que habíamos manejado. Este sería un mapa bastante más temático aún porque se está concentrando en una sola de las actividades mineras económicas. De 1 a 30 son los principales centros de minería, ¿no? Ajá, sí, están ubicados de acuerdo a las regiones, los principales centros de explotación. Perfecto. ¿Y qué podemos decir de las etapas de la producción minera? Respecto de la explotación minera, podemos hablar de etapas, ¿sí? Vamos a continuar con el pizarrón. Bueno, agarramos marrón, vamos a retomar el blanco. Una primera etapa que requiere todo emprendimiento minero son los trabajos de prospección. Que serían estudios exploratorios para conocer la disponibilidad de, o la presencia de concentraciones minerales. ¿Sí? La siguiente etapa sería la exploración. Que lo que busca es confirmar los volúmenes que la prospección detectó. Y acá se cruza con estudios medioambientales que mencionábamos antes, como también con estudios
carácter financiero y en función de esas 3 variables es que se evalúa la rentabilidad eventual que presente el proyecto, ¿no es cierto? La tercera etapa sería la construcción y puesta en marcha de la mina. Que es una etapa que se puede extender entre 1 o 3 años y tiene la particularidad de que es la etapa que más inversión requiere. Por eso hablábamos de, bueno, estas formas de minería actual están básicamente en manos de grandes empresas multinacionales, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Y la cuarta etapa sería la etapa de explotación, que es la etapa propiamente productiva de la mina y que, bueno, depende de la disponibilidad o la cantidad de material, de minerales, su vida útil. Perfecto. ¿Y cuál sería el escenario de la minería hoy en día? Bien, es importante tener en cuenta que en esta actividad particularmente fue bastante decisiva la orientación de las políticas de los años 90, ¿no es cierto?, de perfil neoliberal, ¿sí?, y que llevaron un retroceso de la participación del Estado, ¿sí?, principalmente el Estado Nacional, que de algún modo se desligó del manejo de los recursos naturales y los transfirió a las provincias. Así que ahí tenemos un primer gran cambio. Perfecto. ¿Sí? En el año 93, además, se sancionó un nuevo código minero, ¿sí?, que introdujo distintas ventajas, justamente buscando incentivar la llegada de capitales externos, como por ejemplo eliminar los impuestos a la importación y a la exportación, ¿sí?, tanto la importación de insumos para minería como la exportación de minerales, ¿sí? Lamentablemente eso hace que mucha parte del mineral metalífero se exporte sin procesar, ¿sí? Y otra ventaja que se otorgó con ese nuevo código minero es haber prácticamente reducido muchísimo la carga tributaria a la actividad, que no supera el 3%. Perfecto. ¿Sí? Y por otra parte, también podemos mencionar que en función de la presión de grandes países mineros hubo modificaciones, ¿sí?, que llevaron un poco más allá las ventajas estas que se estaban reconociendo, ¿no? ¿Presiones de qué tipo? Bueno, podemos mencionar países donde la minería es muy fuerte, ¿no es cierto? Y hay lobby, digamos. Competencia con... Sí, o para flexibilizar los marcos legales en que la actividad se desarrollaba en nuestro país y generar condiciones más ventajosas a las prácticas de estas empresas, ¿no? Perfecto. Si te parece, vemos en este video un tema muy controversial que tiene que ver justamente con la polémica que se genera en relación a uno de los tipos de minería que nombraba Alejandro, que es la minería a cielo abierto. La actividad minera se desarrolla en varios puntos de nuestro país. Las características de esta actividad, sobre todo la de cielo abierto, han traído muchas discusiones desde que se comenzó a desarrollar, relacionadas por un lado con el temor a los impactos ambientales negativos, el uso de grandes cantidades de agua en regiones áridas y semiáridas, la posible contaminación de las aguas que se devuelvan al sistema hídrico, el impacto en la fauna, la flora y el paisaje, la contaminación de la atmósfera por la gran cantidad de polvo levantado por las explosiones, la necesidad de proteger los glaciares en la alta montaña y la situación en que quedan los lugares una vez que la actividad minera se termina. También la minería genera recelos por los factores económicos negativos, la falta de beneficios para la población local, el envío de las ganancias al exterior y la poca contribución fiscal de las minas, ya que según la ley vigente, la minería prácticamente no realiza contribuciones al fisco y cuando éstas existen, generalmente no superan el 3% del valor de lo exportado. Sin embargo, los argumentos a favor destacan la posibilidad de explotar recursos que hasta el momento no generaban ningún beneficio y el efecto dinamizador de la actividad minera en las regiones donde se instala, incluyendo la contratación de mano de obra local y la inversión en infraestructura. Bien, la polémica, nada, uno ve el video, conoce un poco del tema, siempre parecería, por lo menos en mi lectura, y ya implica acá una cuestión más subjetiva, pero son muchas más las argumentaciones hacia lo negativo que implica, ¿no?, la minería a cielo abierto. ¿Estás de acuerdo?
Sí, es un tema delicado, ¿no es cierto? Sí. Porque, por supuesto que de vivir en zonas de riqueza minera, nuestra percepción sería vivir directamente, ¿no? Claro. Digo, sería bastante distinta, tal vez, desde lugares donde no se practica podemos opinar más livianamente, pero es cierto que es una actividad que genera grandes controversias y de la que tal vez todavía no está del todo claro cuán beneficiosa o cuán perjudicial puede llegar a ser. Hay un delicado equilibrio que se trata de mantener, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, es una minería que tenemos que decir que ha ganado terreno en las últimas décadas en función de que las concentraciones, las grandes concentraciones de minerales han empezado a disminuir en función de que se la sobreexplotó, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que implica extraer grandes bloques de roca mediante explosiones controladas en la corteza, pero después esos grandes bloques de roca son a su vez tratados con soluciones con cianuro, ¿sí? Para fundirlas, ¿sí? En un proceso denominado ganga, y que permite separar el mineral que se buscaba aprovechar, ese de baja concentración, principalmente metalíferos, que son los que explican este tipo de minería, del resto de la roca. ¿Sí? Pero bueno, es una actividad que en ese punto, ¿sí? El tratamiento con cianuro implica también un alto riesgo de impacto ambiental. ¿Qué tipo de impacto o huella genera? Bien, muy interesante las huellas que deja porque son, creo, de las más claras, ¿no es cierto? Visualmente, ¿no es cierto? Podemos decir, no hay que esperar a años a futuro para evaluar ese impacto. Una de ellas que podemos mencionar es la aparición de open pits, ¿sí? Que serían estas excavaciones concéntricas que van tomando cada vez más profundidad. Pueden tener entre 300 y 800 metros de profundidad, como también 2 kilómetros de ancho, lo cual las hace realmente inmensas, ¿sí? También tenemos los diques de cola, que es hacia donde se destinan los residuos líquidos, ¿no es cierto? Que es un barro con presencia de agentes contaminantes, eventualmente como plomo, ¿sí? O mismo el cianuro con el que se trataron las rocas, y ahí hay un punto muy delicado por el tratamiento que se haga de esos diques de cola, ¿sí? Que eventualmente pueden llegar a ser más grandes que incluso los pueblos cercanos que dan vida a la mina, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Y tenemos también los mineraloductos, que serían los conductos por los que se transporta el mineral fundido, ¿sí? Hacia los barcos en los puertos de embarque, ¿sí? Donde posteriormente se lo destinará a las zonas de industrialización. También el uso de explosivos, ¿no? Bueno, el uso de explosivos es muy importante. Un dato concreto que podemos mencionar, que las minas a cielo abierto usan aproximadamente 9 toneladas de explosivos diarios, ¿sí? Lo cual es muchísimo. Sí. Y además pensando que son minas que funcionan todos los días del año, ¿no es cierto? Y por otra parte un fuerte impacto en el manejo del agua, ¿sí? Ya que aproximadamente necesitan unos 5 millones de litros diarios en su funcionamiento. El agua es clave también, ¿no? El agua es clave y acá nos encontramos... En la controversia. Claro, y nos enfrentamos a un punto súper delicado, que es, bueno, el manejo de un recurso en un ambiente árido, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y cuál es la reacción en general de los pobladores locales? Algo que ya habías empezado a nombrar. Bueno, un caso muy interesante es el caso de Esquel, ¿sí? En la provincia de Chubut, que en el contexto de la aprobación por parte del gobierno provincial de leyes de promoción minera o de inversión y reordenamiento minero, empezaron a verse alarmados, ¿no es cierto? Y más cuando el gobierno provincial accedió a la instalación de una multinacional canadiense minera que buscaba explotar oro y plata a tan solo 9 kilómetros de la zona poblada. Claro. ¿Sí? Afortunadamente esto generó una asamblea popular. La asamblea popular consiguió de parte del gobierno provincial la convocatoria de un plebiscito, ¿sí? Un plebiscito no vinculante, ¿sí? Pero lo importante es que ese plebiscito arrojó un 81% de oposición al proyecto minero. Claro. ¿Sí? Y luego finalmente se consiguió todo esto a partir de la movilización de los vecinos, ¿no es cierto? Prohibir la minería a cielo abierto en la provincia de Chubut, como también el uso de cianuro. Perfecto. Digo, un poco lo que atraviesa toda la clase, volvamos a ese lugar donde, cómo encontrar, si es posible, tal vez no, digo, una balanza, ¿no? Como una especie de equilibrio entre lo que es, por un lado, un desarrollo comercial, o más que comercial, también hasta de subsistencia, claro. Digo, económico en su sentido primario, ¿no? Sin pensar en grandes ganancias, sino en la utilización de recursos naturales, claro. Y lo que es, sí, el cuidado del medio ambiente. Sí, es una
ecuación que todavía no pareciera tener una solución del todo clara, ¿no es cierto? Pero que deberíamos empezar a considerar, porque por supuesto que la satisfacción de nuestras necesidades actuales no debería bajo ningún punto de vista comprometer la conservación de los ecosistemas, de los paisajes, ni mucho menos poner en peligro la calidad de vida de la población de hoy. Perfecto. Bueno, clarísimo. Bueno, gracias por tu participación. Muchas gracias. Se nos fue la clase de geografía, mucha data hoy, ¿eh? Así que nos vamos al último recreo. Volvemos para la lectura final, donde hoy vamos a trabajar escritos de Manuel Belgrano. Aquí estamos para terminar el programa de hoy con una lectura muy especial, ¿sí? Recuerden que todas estas lecturas que nosotros proponemos aquí las pueden encontrar en el interior del portal de Seguimos Educando. Las puedes descargar en realidad en leerencasa.seguimoseducando.gov.ar, ¿sí? Lo que me olvidé de decir hoy y no vengo diciendo hace algunos días es que tenemos un WhatsApp donde también nos pueden contactar para preguntas. El WhatsApp es 011-3262-6362, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes, como cierre de hoy, una lectura que tiene que ver con Manuel Belgrano. Ustedes saben que Manuel Belgrano muere, ¿sí? Hace exactamente 200 años. Y nace hace 250. Y como dijimos en algún programa, los números redondos generan y nos convocan a una celebración especial. Nació el 3 de junio de 1770 y murió un 20 de junio de 1820, así que el mes de junio directamente dedicado a la figura de Belgrano. Fue comerciante y hombre de leyes. Imaginaba para sí ese futuro, pero la revolución cambió su vida convirtiéndolo en un ciudadano en armas. Fue nombrado jefe militar del Ejército Norte para combatir a los realistas. Condujo el conmovedor repliegue civil conocido como el Éxodo Jujeño en 1812. Lideró las tropas que triunfaron en Tucumán también en ese año, en Salta en 1813 y fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, recordarán, también en el año 1813. También fue un hombre que escribió en periódicos y también cartas, proyectos económicos, educativos y hasta una autobiografía. El 1 de septiembre de 1813, el periódico La Gaceta publicó un artículo que Belgrano había escrito unos años atrás y que en su momento no había pasado la censura del periodo colonial. Estaba muy influenciado por las lecturas de aquellos que habían inspirado la Revolución Francesa y que había leído en España pidiendo autorización al Papa porque eran lecturas prohibidas. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau y el Contrato Social. Vamos a leer entonces este texto de Manuel Belgrano. La indigencia en medio de las sociedades políticas deriva de las leyes de propiedad. Leyes inherentes al orden público, leyes que fueron el origen de esas mismas sociedades y que son hoy la causa fecunda del trabajo y de los progresos de la industria. Pero de esas leyes resulta que en medio del aumento y decadencia sucesiva de todas las propiedades y de las variaciones continuas de fortuna, que han sido un efecto necesario de aquellas vicisitudes, se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas o a desplegar su industria para ofrecer a sus propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra. Estos contratos universales, estas transacciones de todos los instantes componen el movimiento social y las leyes de la justicia no lo dejan de generar en enemistades, guerra y confusión. Una de las consecuencias inevitables de estas relaciones entre los diversos habitantes de la tierra es que en medio de la circulación general de los trabajos y las producciones de los bienes y de los placeres existe una lucha continua entre diversos contratantes. Pero como ellos no son de una fuerza igual, los unos se someten invariablemente a las leyes impuestas por los otros. Los socorros que la clase de propietarios saca del trabajo de los hombres sin propiedad le parecen tan necesarios como el suelo mismo que poseen.
pero favorecida por su concurrencia y por la urgencia de sus necesidades, viene a hacerse el árbitro del precio de sus salarios, y mientras que esta recompensa es proporcionada a las necesidades diarias de una vida frugal, ninguna insurrección combinada viene a turbar el ejercicio de una semejante autoridad. El imperio, pues, de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Esta ley de dependencia existe de una manera casi igual bajo los diversos géneros de autoridades políticas, y en todas partes el salario de las obras, que no exigen educación, está siempre sometido a unas mismas proporciones. El pequeño número de variaciones a que está sujeta esta regla viene a ser una confirmación de ella, porque se derivan esencialmente del valor comercial de las subsistencias o de la escala de las necesidades absolutas, graduación introducida por la diversidad de los climas o de las habitudes. Interesantísimo ver cómo escribía Belgrano en esa época, entender un poco en este mes de Belgrano su obra, su pensamiento. Gracias, nos vemos mañana en una nueva emisión de Seguimos Educando.